Shabbat Shalom. Puede sentarse. Qué bueno estar en su casa. Anoche le anunciamos que íbamos a estar dando una serie sobre la neumatología. Diga neumatología. Y hoy vamos a darle inicio ya a ese concepto. Le damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Le decimos: qué bueno que están con nosotros. Fue de un verdadero adorador. A capela el hombre. Hombre, a capela. Músicos están de vacaciones hoy. Son paganos. Bien, abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 33. ¿Cómo así, mira? Y ese wow, tan temprano. Libro de Job, capítulo 33. Jefferson, está perdido. Hoy estaban llamando a Jefferson, no cogía el teléfono. Bendiciones, hermano. Libro de Job, capítulo 33. Miren, este tema, el tema de la neumatología, diga conmigo, neumatología. Repítalo de nuevo hasta que se lo aprenda. Neumatología. Eso es fácil que usted se lo aprenda. Usted se aprendió el Samalaya y nadie le dijo que se lo aprenda. O usted se lo aprendió usted mismo sin que nadie lo mandara. Bien. La neumatología pertenece a aquella área de la teología que trata con lo que es la doctrina del Espíritu Santo. ¿De qué trata? La palabra neuma es una palabra de origen griego que significa espíritu. De ahí que los espirituales son gomeros, porque los espirituales en griego se llaman neumáticos. se han ligado a la goma. Entonces, la palabra neuma es ¿qué cosa? Espíritu. ¿Qué significa neuma en griego? En hebreo hay otro concepto diferente. En hebreo la palabra es rúa. Y es como un soplo. ¿Es un qué? No sopla, que usted tiene su virus. No sople. Oiga, entonces, en griego es neuma. En hebreo es rúa. ¿Cómo es en hebreo? Rúa. Pero rúa es como algo, es como ese viento que sale del interior. ¿Qué es el rúa? El viento que sale ¿de dónde? O sea, el concepto de rúa, de hecho, rúa es como que viene desde adentro de tu ser. Es bien importante que nosotros sepamos eso a la hora de ver la doctrina de la neumatología. En cuanto a la área de la neumatología, no hay una área más complicada dentro de la iglesia que el área de la neumatología. Porque la iglesia está dividida en dos polos. Hay un grupo que entiende que ya todo lo que tiene que ver con la manifestación del Rúa cesó. O sea, los milagros, los dones espirituales, los dones de profecía cesaron. Ese sector de la fe cristiana son los cesacionistas, que ya cesó todo. Eso tiene su historia y casi todas las iglesias que vienen de ese movimiento, que creen que ya los dones espirituales cesaron, son herencias del siglo XVI. ¿Herencia de dónde? En otras palabras, luego que Martín Lutero plasmó las 95 tesis e inició el concepto de la reforma de la iglesia, surgieron otros reformadores como fue Juan Calvino, como fue Melanchthon, como fue Zwinglio, entre otros. Pero en esa época no había una manifestación de lo divino como ahora. Porque recuérdese que la iglesia se embarcó en un proyecto litúrgico. ¿Un proyecto cómo? Litúrgico. En otras palabras, cuando usted iba a una iglesia, encontraba a un sacerdote hablando la palabra en latín y luego él aplicaba
lo que quería aplicar. En medio de esa liturgia era difícil haber una manifestación de lo espiritual. Entonces, el siglo XVI, aunque inició un despertar, no fue un despertar profundo, porque más que otra cosa, la reforma tuvo muchos motivos políticos. Entonces, muchas iglesias que hoy no creen en la doctrina del Espíritu Santo, en la actualidad, como los dones espirituales, se debe a que siguen esa herencia de la reforma del siglo XVI. ¿Me están entendiendo? O sea, en otras palabras, se quedaron petrificados, ya conmigo, petrificados, en el siglo XVI. O sea, en el siglo XVI hubo un movimiento de reforma, algo positivo, pero a la vez mucha gente abrazó los conceptos del siglo XVI y se quedó en ese espacio de tiempo. Pues esos hombres del siglo XVI tuvieron muchas luces. Por ejemplo, Juan Calvino tenía muchas luces. En su libro Institución de la Religión Cristiana dejó un legado bien interesante. Ahora bien, también tenían su sombra. Cuando tú te vuelves una persona dogmática, diga conmigo, dogmática, tú pierdes tu capacidad de análisis. Entonces tú empiezas a beberte lo bueno y lo malo. Entonces, un dogma es un consenso de fe. ¿Qué es un dogma? Es un acuerdo al que han llegado ciertos grupos eclesiásticos, aunque no se encuentre literalmente en la Biblia. Entonces, no es que la Biblia dice que los dones cesaron, sino que esa corriente de pensamiento creó un dogma de fe. ¿Qué creó? Y ellos comulgan en la idea de que ya el Espíritu Santo no está operando. Esa es la parte extrema. En el otro extremo está un movimiento que nace en Topeka, Kansas, en el año 1901. Es un movimiento carismático que no tiene la educación de los que piensan que ya cesó. Los que piensan que ya cesó se pasan toda su vida estudiando la palabra de Dios, pero no buscando una revelación en la misma. El otro movimiento, el otro extremo, es un movimiento carismático que busca todos los días una manifestación. Entonces estamos en dos polos opuestos. Por un lado están los que creen que ya cesó la doctrina del Espíritu, que los dones cesaron, crearon un dogma de fe. Y por otro lado están los radicales de la espiritualidad, que han creado un dogma creyendo que todo tiene que ver nada más con la espiritualidad. ¿Cuándo me están entendiendo? Ese sector, el fundador de ese movimiento, dejó hasta morir su hija por no llevarla al médico porque Dios la iba a sanar. Y es algo que se ha venido repitiendo constantemente en la historia. Dos extremos, ya conmigo, dos extremos. Uno nos creen y los demás creen demasiado. ¿Alguien está aquí hoy? O sea, este sector que cree que ya cesó, diga conmigo, ya cesó. Si alguien cae en el piso y empieza a darse vuelta, dice, no, es epilético, llámenle un médico. No. Esa persona tiene una conducta aprendida. Ellos todos lo razonan desde la lógica. No. Cayó en el piso. Tú eres de una iglesia pentecostal. Eso es. Siéntelo en su silla. Porque piensa que ya todo cesó. ¿Ya todo qué? Entonces, en el otro extremo, todo es espiritual. A veces tú vas a la iglesia y tienes que ir con un espíritu de sospecha. Porque si te da un mareo, tú sabes que cuando tú abras los ojos, va a encontrar 400 gente reprendiéndote los demonios. De hecho, hay gente que han caído enfermos y hay un problema. Como ellos creen que todo es espiritual, cuando tú abres los ojos, ¡fuera! Tú terminas enfermo porque te parten los tímpanos del oído y ya entonces hay un problema. Entonces, eso ya conmigo, extremos. Eso es lo que tiene este mundo mal.
Los extremos. Entonces, el sector que cree que los dones están vigentes, entiende que Dios se acomoda a su irresponsabilidad. ¿A qué Dios se acomoda? Es un sector muy irresponsable. Porque al espiritualizarlo todo, quiere que Dios le resuelva todo. ¿Estamos aquí? O sea, hay alguien que viene de una herencia de diabéticos. Como él piensa que Dios lo va a sanar, él puede vivir su vida de forma irresponsable comiendo azúcar. Porque Dios lo va a sanar. Porque él no entiende que aunque la Biblia promete que pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, esa verdad está condicionada a la voluntad divina. Y solamente van a ser sanos los que Dios de forma soberana elija para sanidad. ¿Alguien está aquí hoy? Pues entonces, es un sector, diga conmigo, extremo. Entonces, por un lado, los que no creen, diga conmigo, los que no creen. Y por otro lado, los que creen. Pero tanto los que creen como los que no creen tienen sus vacíos. La neumatología no es algo que se ha estudiado dentro de la iglesia carismática. Porque los carismáticos le dan más valor a la revelación. ¿A qué le dan valor? Que al estudio de la Biblia. La palabra revelación literalmente lo que significa es quitar el velo. Apocalipsis en griego. En hebreo gigalú. Es una iluminación. Los que creen en los dones piensan que Dios les revela la palabra. ¿Dios qué? Los que no creen en los dones piensan que Dios puso maestros y se fajan a estudiar para que los maestros le enseñen. Por eso dentro de las personas que creen en los dones, usted ve que hay una ausencia de la palabra de Dios. ¿Hay qué? Porque ellos entienden que Dios les revela la Biblia. ¿Dios qué? Pero cuando usted se sienta a hablar con ellos, se da cuenta que no tienen un solo versículo que Dios se lo haya revelado, sino que a sus interpretaciones, ¿ok? Ellos le llaman revelación. ¿A qué le llaman revelación? Entonces, aquí estamos en dos polos opuestos de la espiritualidad. La Biblia dice, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice que se presente ante Dios como un ministro aprobado, que traza bien la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace? O sea, la palabra de Dios no solamente debe ser leída. Los reformadores lograron un gran cambio en el mundo porque le mandaron a la gente la Biblia en su propio idioma. ¿Cómo se la mandaron? Pero la Biblia tiene un grupo de lenguaje difíciles de entender. Cuando yo me convertí y leo la Biblia, que la Biblia dice: el que no dejare padre, madre por causa de mí, no es digno de ser mi discípulo. Entonces, ante estas cuestiones oscuras que tiene la Biblia te habla en muchos pasajes de forma tan oscura que la gente que no logra interpretarlo correctamente puede vivir mal. ¿Cuántos son casados aquí? La Biblia dice que tus primeros enemigos van a ser los de tu propia casa. Entonces imagínate tú que tú leas eso literalmente. ¿Cuándo me están entendiendo? Entonces, el sector que no estudia todo lo toma literal. ¿Todo lo toma cómo? Desde que alguien le llama la atención, dice: mira, mujer, en ti se cumple lo que dice la Biblia. Mis enemigos serán los de mi propia casa. Porque todo lo toma ¿cómo? Y siempre en esa interpretación usted sabe que usted es el protagonista. ¿Cómo me están entendiendo? Entonces, diga conmigo, la palabra de Dios tiene que ser estudiada. Entonces, cada pasaje de la Biblia tiene un contexto. ¿Qué tiene cada pasaje de la Biblia? El Espíritu Santo no está para revelarte el contexto de la Biblia. Todavía no hay un hombre en la tierra que Dios le haya dado una revelación de un texto de la Biblia y nos haya traído una luz arqueológica. ¿Una luz cómo? Esa luz la traen los arqueólogos, no los que viven diciendo que tienen revelación. ¿Qué te dice eso?
que hay temas de la Biblia que a menos que tú te auxilies de las herramientas correctas, tú no lo vas a entender. Por más revelación que tú presumas que tú tienes. Entonces, el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo en el estudio de la palabra es guiarnos a la verdad. ¿Qué es lo que hace? Pero Dios no dejó el Espíritu Santo como maestro. Ya conmigo, el Espíritu Santo no es el maestro. La función del Espíritu Santo no es la de ser maestro. El Espíritu Santo no sustituye los maestros en la iglesia, como ese sector del cristianismo piensa. Los maestros son personas que fueron puestas por Dios para formar el pueblo. ¿Para qué? Y para educar el pueblo. Imagínese usted que todos los profesionales de cualquier área de su vida han tenido que pasar por la mano de un maestro. Sin embargo, hay un sector de la iglesia que se resiste a pasar por las manos de un maestro, porque los maestros tienden a traer organización a tu vida. ¿A traer qué? Cuando la enseñanza es genuina, siempre va a traer cambio en tu conducta. ¿Va a traer qué? Por eso tenemos mucha gente en el sector que cree en los dones, que son muy espirituales, pero siguen luchando con los mismos hábitos pecaminosos de cuando se convirtieron. Porque para poder cambiar la conducta humana, tiene que pasar por una guía de enseñanza. ¿Alguien de aquí? Nadie puede modificar su comportamiento a menos que sea expuesto a las enseñanzas de un maestro. Entonces, en ese sector de la fe, que cree en los dones, no se enseña, se predica. ¿Qué es lo que se hace? Jesús estaba en la tierra, que es el modelo perfecto. Lo llamaron 90 veces. Y de esas 90 veces, 60 le dijeron maestro. ¿Cómo le dijeron? El ministerio que más Jesús utilizaba fue el ministerio de la enseñanza. La única forma que Jesús pudo lograr que 12 frágiles hombres se convirtieran en apóstoles fue a través de la enseñanza. La enseñanza hace de un hombre torpe como Pedro un ganador de alma como el maestro lo formó. ¿A qué te llaman eso? O sea que no importa donde Dios te encuentre. Eso no es lo relevante. Lo relevante es donde Dios puede llevarte cuando te forma. Dios está representado por la enseñanza. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿lo sacó de dónde? Dios lo podía meter automáticamente en la tierra prometida. ¿Sí o no? Pero no lo hizo. Siempre que Dios te saque de Egipto, te va a llevar a un desierto para enseñarte. ¿Para qué? El desierto no es para destrucción. El desierto es el maestro que Dios ha dejado aquí en la tierra para moldear nuestra vida. ¿Alguien dice amén? O sea, las cosas negativas y positivas que te pasan en el desierto, ¿te pasan dónde? Es para Dios formarte. Cada proceso de tu vida tiene una enseñanza. ¿Tiene qué? ¿No lo escuché? ¿Que tiene qué? Por eso la Biblia dice que no nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, sino que juntamente con la prueba Dios da la salida. O sea, cada prueba tiene una enseñanza. ¿Tiene qué? Entonces, en la medida que yo me conecto con la enseñanza, yo termino la prueba. Si tú te quejas de que Dios te ha repetido la misma enseñanza durante este año, es muy probable que tú no hayas aprendido la lección. Cuando tú aprendes la lección, la prueba concluye. ¿Qué dice amén? Entonces, entendiendo los conceptos de la neumatología, entendemos que los dones espirituales están vigentes. ¿Están cómo? Pero hay una mala administración. Diga conmigo, creemos en los dones, pero no creemos en la mala administración de los dones. Pablo va a decir lo siguiente: cuando uno habla en lengua en la congregación, los demás hablen más lengua. Si hay alguien hablando en lengua, Pablo dice, ¿los demás qué? Y si no hay intérprete, el mismo que está hablando en lengua, háblela para sí mismo. ¿Háblela para qué? Entonces, hablar en lengua no es una señal de que tengo el Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí hoy? Vamos aquí hoy. Hablar en lengua no es una señal de que tengo ¿qué?
No, 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 no. Porque la mayoría de endemoniados, cuando usted lo ve que caen al suelo, salen hablando en lengua. Porque acuérdese que las lenguas se las han aprendido de forma mecánica. Y ya eso está almacenado en su mente. Usted no ve que hasta los descarriados hablan en lengua. No me topé con un borracho en la calle, me dijo, dame 20 pesos. Y yo le dije, ¿para qué? Me dijo, tú no eres cristiano. Dios está aquí. Dios mío. Claro, un tipo de carriado, él sabe. Y el que andaba conmigo se prendió ahí mismo. Dios mío, ¡wow! ¡Qué gloria! Y se mandó huyendo. Y yo, vaya, pero calma, hasta que se puede carriado, ¿Alguien está aquí hoy? Diga conmigo, hablar en lengua no es señal de que yo tengo el Espíritu Santo. Porque hay gente que hablan en lengua, pero entonces no tienen el fruto del Espíritu. ¿Qué hacer con gente que habla en lengua, pero tiene los frutos de la carne? ¿Qué hacer con personas que se piensan espirituales, pero el fruto que dan no es el del Espíritu? Gálatas tiene las dos obras aquí, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, cuando una gente habla en lengua, pero tenga la manifestación de la carne, eso no es el Espíritu de Dios. Jesús dijo, ¿cómo yo sabré que alguien tiene el Espíritu de Dios? Cuando brinque para arriba, su camandar. No, no, no. Jesús lo puso fácil. ¿Cómo lo puso? Si usted va a un campo y ve una mata de mango, ¿qué va a dar esa mata? Si ve una mata de manzana, ¿qué va a dar? Si tira el anzuelo a pescar, ¿qué va a conseguir? Eso es por fruto. ¿Por qué no complicamos la vida? Nosotros pensamos que no. Ese hermano es espiritual. Mira, wow, pero qué falda, padre. Entonces nosotros asociamos la espiritualidad con lo que vemos. ¿Con qué la asociamos? Entonces la gente, como asoció la espiritualidad con lo que ve, cuando vieron un sacerdote que fue un violador, dijo, no, él no, porque ese hombre está blanco. ¿Está cómo? Jesús no asoció la espiritualidad con la vestimenta. Por eso a los fariseos les dijo, ay de ustedes, escribe fariseo, porque son sepulcros blanqueados. Hay personas que la única espiritualidad que tienen es la de afuera, eso es ficticio. La sotana no hace al monje. El fruto del Espíritu Santo, tú no lo puedes reflejar por cómo tú te vistas. El fruto del Espíritu Santo no es una falda y un pantalón. El fruto del Espíritu Santo no es un vestido. El fruto del Espíritu Santo no es un desguisado. Tú podrás hablar en lengua, lo que tú no podrás hacer es dar el fruto del Espíritu que está aquí en la Biblia. ¿Qué dicen eso? Entonces tenemos gente que habla mucha lengua, pero son esclavos de la ira. O aquella hermana que me decía, maestro, es que a mí se me mete el diablo de vez en cuando. Yo, sierva. Lo peor del mundo es vivir cerca de los cristianos. Porque usted se da cuenta que hay una batalla ahí. Hablan lengua como ángeles en la iglesia, pero maldicen como demonios en su casa. Entonces ahí no está el Espíritu de Dios. ¿Ahí qué? La función del Espíritu Santo es la santificación del creyente. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? O sea, mientras más tú tengas el Espíritu de Dios, tú tienes que ser más santo. Pero santo no es vivir una vida de apariencia. Porque en la iglesia todo el mundo es santo. Es fácil ser santo aquí adentro. Las 2 horas que estamos aquí cualquiera es santo. Ahora, la Biblia habla del fruto del Espíritu. ¿Qué habla la Biblia? Ahora, cuando tú te miras tu vida a la luz del fruto del Espíritu y tú no encuentras eso que está ahí, tú mismo tienes que decir, mírate un espejo, tú no tienes el Espíritu de Dios. Tú eres un chuletón. ¿Alguien está aquí hoy? David se hablaba a sí mismo, siempre, ¡ey! Alma mía, alaba a Dios. Y el alma se quedaba tranquila y dijo, ¡ey! Acuérdate que teníamos hambre y Dios nos dio de comer. Acuérdate de los beneficios. Entonces siempre es saludable examinar nuestra vida a la luz de la palabra. Hay cristianos que se viven comparando uno con otro. Yo soy más cristiano que tú. No. No te compares con otro. Compárate con el filtro de la palabra de Dios. ¿Alguien llama eso?
Entonces diga conmigo, la espiritualidad no se mide por una ropa. Diga conmigo, la espiritualidad no se mide por una forma de hablar. Porque hay gente que son... Amén, gloria a Dios. Hay gente que tú lo saludas, ¿cómo está? Aleluya. A su nombre, gloria. Salúdame tranquilo, relájate. Vamos para allá ahorita. A su nombre, gloria. ¿Cómo está, tía? Ay, tú no saludas, que tú te veo. Por eso porque Jesús dijo, no saluden a nadie en el camino. Porque hay gente que tú lo saludas y tú crees que es un culto que prende prendido en candela. Bueno, pero cálmate. Hablamos más tarde. Sí, porque, y tú así, vamos, te lo encuentras en el mall. Bendiciones, mamá. Gloria a Dios. Aleluya. Una confirmación, varón de Dios. Ay, Dios mío. La espiritualidad no es un lenguaje. ¿Ok? Conoce usted cristianos que tienen el lenguaje, pero su conducta es mala. No se trata de un lenguaje. El Espíritu Santo está para guiarnos a toda justicia. ¿A qué nos guía el Espíritu Santo? Entonces tenemos un binomio distinto aquí. El Espíritu Santo te guía a toda justicia. Pero hay cristianos en Centro y Sudamérica que tienen el culto adorando a Dios y se roban la luz. Oiga, ¿qué problema? Oiga, qué obra de justicia. ¿Qué obra de qué? Cristianos que son guiados por el Espíritu y toman prestado y no pagan. Pero son espirituales. Esa mujer habla una lengua como un ángel. Entonces, nos damos cuenta que a lo que le llamamos espiritualidad es a conductas aprendidas. ¿Conductas cómo? Que son humanas. Entonces, la gente no necesita saber o ver cómo yo hablo para saber si soy creyente. Cuando el Espíritu de Dios ha entrado en tu vida, aunque tú niegues a Jesús, la gente por tu forma y tu carácter va a saber que Cristo está ahí. Pedro lo negó y le dijeron, no, usted es cristiano. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, eso es dando un resumen para que usted pueda entender algo. La iglesia creó un dogma de fe. ¿Qué creó? Y al Espíritu Santo se le llama la segunda persona de la Trinidad. Trinidad y Tobago. ¿Qué sucede con esto? Es una contrariedad. Porque si ese espíritu, neuma, ya conmigo, neuma, no puede ser una persona. Porque un espíritu es un ser incorpóreo. ¿Qué es un espíritu? Entonces, aquí está donde la gente se complica mucho. Porque la gente piensa que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ¿el cómo? El neuma agio. Eso todo en griego y en hebreo. No di que vainita, di que inglesa, cosa pagana. Oiga, ya conmigo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de santidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Alguien quiere conocerlo aquí? Aquí es donde está el problema. Yo he conocido personas que, entonces aquí hay dos, volvemos para el mismo lío de nuevo. Ya conmigo, el mismo lío. Tenemos aquí los que creen en el Espíritu. ¿Lo que qué? Pero como no han estudiado la palabra de Dios, no lo conocen. Ellos saben que se les mete una calentura en la cabeza. Ah, el Espíritu está ahí. Porque al no estudiar la Biblia no lo van a conocer. Entonces tenemos los expertos en el Espíritu. ¿Los expertos en qué? No, eso es. Son expertos en el Espíritu Santo. Mira, para tú reprender el demonio, lo primero es que tú levantas la mano hacia aquí. Tú la bajas así. Tú pones a la persona de lado. Usted le pregunta, con tu método, ¿cuántos demonios he sacado? No he sacado, pero tengo el método. Son teóricos. ¿Son qué? Hay gente que estudia la Biblia no para que Dios le hable, sino para discutir. ¿Para qué?
Cuando yo era nuevo creyente, estaba inscrito en 4 institutos bíblicos. Pero usted sabía, ¿verdad? Que yo llegaba a discutir. No, eso no es así. Yo a veces dije, profesor, acá, usted escuchó lo que yo dije. ¿Qué yo dije? No me acuerdo, pero no es así. Porque hay gente que estudia la Biblia para discutir, para contender. Y yo estaba preparado. ¿Quién llegaron? Los testigos. Vengan, siéntense aquí. Vamos a discutir. No. Otros estudian la Biblia para creerse que saben. Entonces generan un orgullo y una prepotencia. Es como aquel hombre que iba en el barco. Iban en un barco de cristianos. Y le dice un cristiano a uno, dice, mira, un bautista. Le dice, ¿tú sabes hermenéutica? Y dice el pentecostal, no creo, no. El pentecostal creía que era el lengua que le estaban hablando. Dice, bautista, ¿tú sabes homilética? Dice el pentecostal, no sé. Así el bautista lo llevó el camino entero cuando en un momento dado el barco se encalla y empieza a hundirse. El pentecostal le preguntó, ¿tú sabes nada? A tu vida. Porque a veces la gente tiene mucho conocimiento de algo que no es relevante. Y de lo que tiene que conocer y saber, no sabe nada. ¿Quién está aquí hoy? Entonces, estudiamos la palabra de Dios para que Dios nos hable y aplicarlo a nuestra vida. ¿A qué? No para discutir ni para proyectar. Entonces, a veces tú vas a la iglesia y te pierdes en una terminología. La gente son expertos en eso. Mira, que el Ruach HaKodesh y que la soteriología te impacte. Y que, oye. Oiga, pero un sancocho, había un hermano en mi iglesia, no me convertí, que tenía un sancocho con mango. Era empezar mi father. Y de mi father volaba al Ruach y del Ruach al Neuma. Y yo, ¿qué idioma que tú estás hablando? ¿Cómo? Me va a complicar la vida. Entonces, no estudiamos para usar terminologías sofisticadas. Porque teológicamente hablando, cuando yo terminé ese instituto bíblico que yo predicaba, eso es un drama. Yo mismo andaba con un mataburro para interpretarme. Oye, hasta que fue un día a predicar a la fuente donde Domingo Maguejo, y Maguejo me dijo, dígame, escatológico. Digo, oye, se está regando la voz. Y cuando terminé de predicar me dice, oye, pero está dominando muchos términos, pero la gente, o sea, la gente está pegando, empieza a predicar. Baja, desciende. Entonces la gracia de la enseñanza no es usar términos que la gente no te entienda. Jesús llegó a un lugar y ve a un grupo de campesinos y dice, ¡hey! El sembrador salió a... Porque Jesús lo que quiere es que la gente entienda el mensaje. ¿Qué es lo que Jesús quiere? No que la gente quiera que saber que él sabe. ¿Usted cree que los rabinos sabían más que Jesús? A donde Jesús llegó Nicodemo de noche a buscar unos misterios. El tipo viene preparado, el tipo domina la Torá, es maestro de Israel. ¿Maestro de qué? El tipo tiene una hoja de vida. Y cuando llega, dice, maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Porque nadie hace lo que tú haces si Dios no está con él. Jesús lo mira y le dice, tiene que nacer de nuevo. Este hombre está esperando que Jesús le diga, mira, óyeme, en el Génesis dice, Bereshit bara Elohim. Y la palabra bara es la palabra creativa. Y cuando el bara se une con el Ruach, hay una creación. Y Dios le habló a Ezequiel. Pero Jesús, ¿pero cómo así? No, tranquilo, olvídate del bara. Tiene que nacer de nuevo. El tipo está esperando. La computadora se prende. Nace de nuevo. ¿Qué versículo lo dice? Donde habla de nacer de nuevo. Bueno, Juan habla de eso porque yo no creo en Juan. Al final del camino le dice, maestro, como un hombre viejo. Oye, después que el tipo anduvo todo el Antiguo Testamento buscando un versículo y no lo encontró, y anda la tradición de los rabinos
4 horas después habla Nicodemo. Porque está complicada la vuelta. El tipo viene a impresionar a Jesús. Jesús le suelta: mi hijo, tiene que nacer de nuevo. Entonces la gente viene, wow. Es que mira, te voy a enseñar los 12 misterios del espíritu jezabélico. Te voy a enseñar las 12 claves del dragón. Te voy a enseñar. No. Tiene que nacer de nuevo. Ese es el lenguaje. Ya conmigo, lenguaje. Entonces la gente se confunde con el lenguaje. Porque piensa que por decir palabras sofisticadas está enseñando la palabra. Entonces la palabra de Dios es simple. ¿Qué cosa? Jesús le dijo: mira, lo que es de la carne. ¿Lo que es de la carne qué? ¿Y cómo es entonces? Que si Jesús es de la carne. Mire qué simpleza el mensaje de Jesús. Es tan simple la enseñanza. Jesús dice: lo que es de la carne, ¿qué cosa? Y lo que es del espíritu. Entonces Jesús tiene 2 naturalezas. Jesús va a tener 2 padres en la tierra. El padre de la carne. ¿Alguien está aquí hoy? Es simple. En el libro de Job, capítulo 33, donde empezamos, para iniciar la enseñanza. Ya estamos listos, vamos a empezar a enseñar entonces. Claro. ¿Para qué me dieron agua? Yo me di en vino. Oiga. Dice Job 33, dice: el Espíritu de Dios me hizo. ¿Qué dice Job? O sea, el Espíritu Santo es el agente de la creación. ¿Qué es el Espíritu Santo? Diga conmigo, Yeshua. Esto es algo tan perfecto, señor. Venga acá, Colombia. Vamos a darle una payola. Como cambiadito, Colombia, como enamorado. Colombia, así no. Ya japonés se le adelantó. Póngase pila, ande juicioso. Oigan esto. Efesios habla, y Colosenses, de que Jesús es la imagen del Dios invisible. Que Jesús. La Biblia dice que Jesús es el arquitecto de la creación. Que Jesús. Entonces, ¿cuál es la función? Yeshua, como imagen de Dios, diseña al hombre. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo? Entonces, ese diseño lo hace Yeshua. Del cuerpo. ¿De qué lo hizo? No lo escuché. ¿De qué lo hizo? De que Yeshua diseñó el cuerpo. ¿Qué hizo Yeshua? Ahora entonces, de modo que Yeshua diseña el cuerpo, el Espíritu de Dios tiene la función de sacar de él esto. Y esto se va a unir con el cuerpo. El alma no la diseña el Hijo. El alma sale del Padre. Por eso dice: el Espíritu de Dios me hizo. Pero no hizo tu cuerpo. Porque lo que es carne, carne es. Pero es un juego de tiempo. ¿Es un qué? ¿Es un qué? ¿Por qué? O dice: el Espíritu de Dios me hizo. Dios hace el alma. Zacarías dice que Dios sopló. ¿Ok? Eso que Dios sopla es su esencia. Todos nosotros, cada ser humano, blanco, negro, azul, amarillo, todos tenemos una parte del Creador. ¿Qué tenemos? Por eso la Biblia dice que tenemos eternidad por dentro. He puesto eternidad en el corazón del hombre. Todos tenemos una parte espiritual que es eterna. ¿Qué es qué? Entonces, ¿cómo yo desde el cuerpo me voy a conectar con algo que es temporal? Con el cuerpo yo voy al supermercado y compro.
Con el cuerpo yo voy al restaurante y como. Con el cuerpo yo reproduzco mis hijos. Pero para yo conectarme con la eternidad, no puedo ir desde el cuerpo. Porque la eternidad es espiritual. ¿Es qué? Entonces hay una dimensión llamada Olam. Diga conmigo, Olam. En la tierra somos humanos. Los seres humanos están aquí. ¿Quiénes están aquí? Pero desde que este cuerpo concluya, pasamos a la otra etapa. Al Olam. ¿A dónde vamos? A la eternidad. Pero a la eternidad yo no entro con este cuerpo. A la eternidad yo entro con lo que Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Entonces cuando yo me quiero conectar con Dios, la gente llega y dice, wow, Dios está aquí. Mira cómo me engranojo. No, eso es cuerpo. Hay una bulla en un radio y tú te engranojas. Ponen una salsa que te guste y tú te engranojas. No te compliques la vida. Entonces, el cuerpo fue diseñado por el Hijo. El alma fue soplada por el Espíritu. ¿Por qué fue soplada? Ya conmigo, sopló. Porque eso dice en el libro de Génesis, que tomó el polvo de la tierra, hizo el diseño del Hijo y luego Dios sopló. Y cuando Dios sopla, la unión entre el cuerpo y el alma, el hombre se vuelve un alma viviente. ¿Qué se vuelve el hombre? Porque eso cuando los demonios vienen a ti, no van al cuerpo. Quien te domina el cuerpo, no domina lo que tú eres. Hay personas, Pablo, había un cristiano que estaba medio endemoniado en la iglesia. Y Pablo dijo, Satanás, tómalo para ti. Destrúyele el cuerpo. Para que su alma sea salva en el día del juicio. Lo más relevante en la vida no es el cuerpo. Es el alma. ¿Qué es lo más relevante? Entonces, ¿cómo yo me comunico con el Espíritu Santo? No me puedo comunicar desde el cuerpo. Debo comunicarme desde. Vamos aquí. ¿Desde dónde me comunico? Entonces, si viene una persona que no va creyente a la iglesia, mira, para comunicarte con el Espíritu Santo tienes que quitarte la falda y poner tu pantalón. No, eso es cuerpo. Tienes que recortarte de tal manera, eso es cuerpo. No te puedes poner aguete, eso es cuerpo. Nada de eso modifica las leyes espirituales. ¿Cómo se comunica el alma con el Espíritu Santo y se conecta? Diga conmigo, ¿cómo se conecta? Diga conmigo, paso número 1. Cuando David pecó en el cuerpo, ¿David qué? Porque David es un delincuente, porque usted sepa. David aprendió los trucos. David pecó y se humilla delante de Dios. Dice, mira, dice, hay una clave aquí. Él pecó en el cuerpo, pero él sabe que en lo espiritual, al espíritu contrito y humillado, ¿cómo? Dios no lo desprecia. Entonces, ¿qué hizo David? Pecó en el cuerpo, pero de una vez fue y contritó su espíritu. Entonces, como él contritó el espíritu, ¿como él qué? Ahí vino el espíritu de Dios. ¡Pam! Y llegó sobre él. David, sin estar en la era de nosotros, sin estar en Pentecostés, vivía permanentemente conectado al Espíritu de Dios. Por eso cuando él pecó le dijo, no quite de mí tu santo. Entonces, ¿cómo nos conectamos con Dios? Paso número 1, el quebrantamiento del Espíritu. Paso número 1, ¿cuál es? Paso número 1, ¿cuál es? Quebrantamiento. Yo hace un tiempo que les recomendé un libro a la iglesia que me lo recomendaron a mí. Y yo decía, este bendito libro, ¿para qué me lo recomendaron? Que se llama a sí mismo, de Juan Maní, el quebrantamiento del Espíritu. Nosotros tenemos que empezar a entender algo. Dios quiere hablarle a esta humanidad. ¿Dios quiere qué? Pero para que la humanidad se conecte con Dios,
No es necesario la religión. ¿Qué cosa dije? No. Entonces hay gente que están allá afuera, no van a ninguna iglesia, pero ellos saben contristar el espíritu. ¿Saben qué? Y cuando quieren orar, cuando empiezan a orarle a Dios, se van en lágrimas delante de Él y hablan con Él. Y cuando un hombre se contrista, ¿un hombre qué? ¿Qué tú crees que Dios va a decir? ¿Qué tú eres, pentecostal o bautista? No. El espíritu quebrantado, Dios no lo menosprecia. ¿Dios qué? Entonces, en este tiempo, más que nunca, vamos a ver un mover de Dios. ¿Vamos a qué? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pero este mover de Dios no va a ocurrir en las cuatro paredes de la iglesia. Dios de forma soberana va a empezar a hablarle a la gente él mismo. ¿Alguien está aquí? No, usted no me está entendiendo eso. La Biblia habla de que vendrá un tiempo cuando el Espíritu de Dios va a venir sobre toda carne. ¿Qué va a pasar con el Espíritu de Dios? Entonces, para que eso pase, no va a pasar en las cuatro paredes de la iglesia. Va a pasar cuando el Espíritu de Dios va a empezar a descender en hogares. Prepárese para que este nuevo año usted vea gente que entre aquí y diga: yo soy creyente. ¿Qué pasó? Yo estaba en mi casa y vino el Espíritu de Dios y me tocó. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? O sea, no doctrines a la gente. Simplemente habla la palabra. ¿Habla qué? Tu concepto no es doctrinar a la gente. Habla la palabra, habla de Dios, háblale del camino, háblale de la bendición que es servirle a Dios. Pero convencer a la gente no lo vas a hacer tú. Ese es el problema de la religión, que por muchos años ha querido sustituir al Espíritu Santo. ¿Ha querido qué? Y hago un llamado. ¿Quién quiere a Cristo hoy? Levante la mano ahora mismo. Mañana. No es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. El último que dijo mañana, una patada lo mató. Wow, yo no soy yo que estoy hablando, es Dios. No eres tú. Es Dios que me pone este sentir que te convierta hoy. No, eres tú. Entonces, ante todas esas manipulaciones, ¿todas qué? Entonces la gente dice, pero ¿y será que Dios habla de verdad? Diga conmigo, Dios habla. Pero quienes han dicho que Él habla, Dios no le ha hablado. Entonces, como lo que están diciendo que Dios habla y que Dios le habla a ellos, Dios no le ha hablado. ¿Sabe qué sucede? Que ahora viene Dios y dice: yo le voy a hablar a mi pueblo. Entonces prepárese para que este nuevo año aprenda a escuchar la voz de Dios. Pero que Dios te va a hablar Él mismo. Alguien da gloria a Dios. A veces yo oigo a la gente hablando de parte de Dios y yo me quedo observándolo, porque hace un tiempo yo hablé aquí del Dios de la mente y yo veo a la gente hablando y Dios te dice, yo me quedo observando que todo lo que está diciendo es lo que esa persona tiene en la cabeza, es lo que tiene en su mente, es su falsa idea de Dios. Entonces la gente que te dice: yo quiero que Dios me hable, pero Dios nunca te va a hablar de que mira, este es el último día. Jesús está en la cruz. Hay dos ladrones al lado. Dice uno: maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo le dijo? No, es que pase para el frente, venga. Mira, Padre, perdona todos mis pecados. Mira, Padre, tu sierva que era prostituta. Mira tu siervo que era ladrón. Uno piropo, hermano. Yo cuando me convertí fui a la iglesia con unos Converse y uno poloche negro. Y el pastor quería que testifique que yo era satanista. ¿Y cuando yo soy satanista, mi hermano? Si yo estaba dormida con el bombillo prendido. Pero venga acá. Y un drama. Dije, no. Él va a testificar como Dios. El hermano Jairo va a testificar como Dios sacó el satanismo.
Y yo me quedaba, pues, ¿cuándo fue? Porque yo no soy satanista, varón. ¿Y cómo así, varón? Y había otro que se convirtió conmigo a los par de meses. Que fue, ese era el líder de una banda. Y cuando se pagó aquí adelante, qué sé yo, y yo, machete. Y nosotros, pero, todas las galletas las cogías tú. Hay que tener cuidado con eso. La gente pasa al frente, venga, y dice, mira, di que el Padre perdona a tu sierva que era prostituta. No. Jesús dijo, el hombre arrepentido. ¿El hombre qué? Dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Deberían haber libros de esta oración. Cuando tú sientas que todo en la vida se hunde, repite la palabra del ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Alguien dice amén a eso? Tú sabes lo importante que es que Dios se acuerde de ti. La Biblia dice que Dios hace memoria de nuestras ofrendas. Dios hace memoria de nosotros. ¿Tú sabes lo que es que Dios se acuerde? Alguien quiere decirle, Padre, en este 2023 acuérdate de mí. Alguien da gloria a ese Dios maravilloso. Sencillo. O sea, está en la cruz del Calvario. Simplemente dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús lo mira y le dice, bájate de aquí, vete a congregar, guarda Shabbat, diezmo, ofrenda, ponte falda, ponte pantalones, ponte corbata. No. Jesús nada más le dijo, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Así usted cree que yo hable de un Dios malo. Usted sabe lo que es una persona que vivió su vida entera apartada y llega aquí y le dice, acuérdate, su espíritu se quebranta. ¿Qué pasó con su espíritu? Solamente el que ha vivido momentos íntimos con Dios sabe lo que es el momento del quebrantamiento. Hay momentos cuando ya tu fuerza se va. Yo duré 2 años de mi vida corriéndole a Dios, huyendo de Él. No quería saber de nada de lo que tiene que ver con Él. Y un día yo sentí que el Espíritu de Dios llegó como una brisa al apartamento. Y simplemente me senté y le dije, ojalá que algún día tú te acuerdes de mí. Los grandes cambios que Dios hace en tu vida no vienen con palabrería. Hay gente que hasta las oraciones son fingidas. Usted, Señor. Un día cuando yo me convertí y llego al instituto bíblico, oye Richard, y estoy orando. Y cuando termina la oración me jala David de León, me dice, venga acá. Y yo vi que usted dijo, y que tú no, usted. Alguien que estudió con nosotros en el instituto, hermano David en Santo Domingo. Digo, usted, Señor. Y ya yo tenía, ya tú sabes, usted. Pase usted. Hey, señores, la gente quiere complicar el asunto porque es que él es tu padre. ¿Él es qué? Entonces, es algo sencillo. Algo sencillo. ¿Cómo? ¿Alguien quiere hablar con Dios hoy? Háblale en tus palabras, no tu lenguaje sofisticado. Daniel está en su casa y habló a Dios en el corazón. ¿Dónde habló? Ni abrió la boca. El tipo oró Jesús y Dios le mandó un ángel. Oiga lo especial que Dios. El hombre ora en su donde oró y Dios le mandó un ángel. O sea que no es tan relevante la palabrería. O sea, a veces el fariseo que llegó al templo y empezó a orar. Señor, te doy gracias. Yo no soy como ese pecador que está allí. Se bebe romo. Se satanita. Y el que estaba en el piso se daba en el pecho. Tú sabes, esos viejos de esos campos. Que mira, ¿sabes cómo te compones y te va a matar? El hombre se da en el pecho, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador, soy malo. Y dice la Biblia que ese que oró a Dios se fue perdonado.
Entonces nosotros hemos inventado la famosa oración de fe. Señor, mira, y el Espíritu, mira, Señor. Todo el que se convirtió en la Biblia fue que el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Fue qué? Y la gente decía, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No eres tú atacándolo, no. Cuando el Espíritu de Dios desciende, es la gente que quiere conectarse con el Padre. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Habrá alguien que quiere conectarse con el Padre aquí? ¿Habrá alguien que quiere conectarse con el Padre aquí? Entonces, concluyo diciéndole que este año 2023 se haga vida en tu vida la palabra del ladrón. Que Dios se acuerde de ti en este tiempo donde Dios va a establecer en la tierra su reino. ¿Dónde están los hijos de Dios? Oiga esto. Este nuevo año Dios va a establecer su gobierno en la tierra. Y cuando Dios establece su gobierno, lo hace a través de sus hijos. Alguien quiere ponerse de pie y decirle, Padre, yo necesito que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Levanta las manos a Él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como el ningún. ¿Alguien quiere que el Padre se acuerde de él? Alguien puede decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Wow. Simplemente acuérdate de mí. Levanta tus manos. Oramos a Dios. Le pedimos al Padre que sobre todas las cosas nos enseñe a hablar con Él. Hoy es un buen día para nosotros empezar un nuevo año hablando con Dios. ¿Y qué mejor forma de hablarle que en tu lenguaje? ¿Qué mejor forma de hablarle que en tu palabra? No tiene que venir una palabra sobrenatural. Lo que tiene que venir es un espíritu contrito y humillado. Un espíritu contrito y humillado. Dios no menosprecia. Levanta tus manos a Él. Yo bendigo tu vida en esta noche. Bendigo tu vida para que tú entiendas lo que el Padre hace. Bendigo tu vida para que entiendas los cambios que el Padre hace. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo tus hijos hoy, Padre amado. Que tu gracia, tu favor y tu misericordia esté con cada uno de nosotros. Enséñanos a vivir en el Espíritu. Dile, Padre, enséñame a vivir en el Espíritu. No se escuchó, dile, Padre, enséñame a vivir en el Espíritu. Dile, Padre, háblame. Enséñame a escuchar tu voz. Dile, yo quiero aprender a escuchar tu voz. Diga conmigo, el año 2023 es el año de escuchar la voz divina. Da un aplauso al Todopoderoso. Este año usted tiene que estar alerta porque hasta a tus hijos Dios le va a hablar. ¿Alguien dice amén a eso? Alguien puede levantar su mano y decirle, el Padre empieza a hablar con mis hijos. El Padre empieza a hablar con mis hijos. Entonces, cuando tus hijos te hablen lo que Dios le ha hablado, no lo cuestiones porque Dios va a hablar con ellos de forma diferente. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Shabbat Shalom. Padre, oramos por los ofrendas, oramos por los diezmos. Bendice cada uno de tus hijos que están aquí. Bendecimos a toda esa comunidad que está en línea. Bendecimos a todos los hermanos que están de viaje. Señor, que tu misericordia, tu gracia y tu favor cuide a tus hijos durante estos días festivos, Padre amado. Que tu mano lo sostenga y tu mano lo guarde.
por los méritos de Jesús. ¿Alguien dice amén? Shabbat Shalom, usted puede pasar a ofrendar. Shabbat Shalom. Ya te sabes, nos vemos de aquel lado.